Hola aviadores, les saluda Sky y después de una larga espera, por fin llegamos al más famoso avión de pasajeros con 4 motores en la parte trasera, que francamente puede ser llamado uno de los mejores aviones civiles de su tiempo y uno de los mejores o incluso el mejor avión civil soviético en general. Estas palabras podrían sorprender a mucha gente, en serio, el mejor. Estamos de vuelta en el Museo Central de Aviación y aquí, en un radio de 100 metros, se encuentran al menos los Tu-114 y Tu-144, verdaderos colosos de su época, y me desdibujo en cumplidos a Ilyushin. Veamos por qué pienso así. Empecemos. El Il-62 es un avión de pasajeros de fuselaje estrecho y largo alcance desarrollado en la oficina de diseño de Ilyushin a principios de los años 60. Es el primer avión a reacción soviético de largo alcance y uno de la trinidad de aviones en el mundo que tenía la configuración de 4 motores en su cola. Y así estamos a finales de los años 50. Khrushchev y Eisenhower juegan a la Guerra Fría, se lanzan los primeros satélites a la órbita terrestre, los franceses actualizan su república a la versión 5.0, Elvis Presley canta y se detonan bombas de hidrógeno, ya saben, una vida normal y civilizada. También hubo un gran número de acontecimientos aeronáuticos. La llegada de los motores de turbina de gas aumentó considerablemente la potencia de las plantas motrices de los aviones, que aprendieron a volar más rápido y más alto, haciéndose al mismo tiempo más grandes. Comenzó a surgir una clase de aviones de largo recorrido capaces de transportar a muchas personas a largas distancias. Y así que los distintos fabricantes avanzaron a ritmos diferentes. Boeing y Douglas tardaron bastante en crear sus buques insignia, pero los modelos 707 y DC-8, que aparecieron a finales de los años 50, se convirtieron en super éxitos. Los británicos lucharon por el liderazgo y se unieron a las colonias, así que a mediados de los 50 empezaron a trabajar en un nuevo avión de pasajeros de gran tamaño, que más tarde se convirtió en el Vickers VC-10. En la Unión Soviética la situación era similar en muchos aspectos, pero también presentaba sus diferencias. El enorme tamaño del país hacía evidente la necesidad de vuelos de larga distancia. Además, el número de aliados en todo el mundo con los que era necesario establecer contactos era cada vez mayor. Y estos contactos se establecieron mediante la creación del primer avión soviético de largo alcance, el Tu-114. El Tu-114 era una auténtica realeza de los aviones de pasajeros. Tecnología avanzada, potentes motores turbohélice, lujoso interior, una belleza. Por no hablar del tamaño y el peso. Sus récords fueron superados solo con la llegada de, sí, la mismísima reina. Además, la afinidad con el bombardero Tu-95 y el diseño correspondiente daban al avión un carisma especial. Y es que sencillamente, el avión soviético era muy diferente de sus homólogos extranjeros. Sin embargo, este carisma salió caro. El Tu-114 fue una respuesta a la urgente necesidad de un avión de largo recorrido y una demostración de las capacidades de la industria aeronáutica soviética. Pero para su operación comercial a gran escala resultaba complicada y cara, y es que muchas de sus soluciones inteligentes no eran particularmente necesarias. La capacidad para semejante tamaño era pequeña y la planta motriz turbohélice, a pesar de su rendimiento récord, seguía siendo anticuada. El avión no era lo suficientemente rápido y era demasiado ruidoso. Ya en las fases iniciales de operación, a finales de los años 50, quedó claro que, con todas sus ventajas, este avión no se convertiría en una solución a largo plazo. Vale, puede que el Tu-114 no lo sea, pero sigue haciendo falta tener un avión de largo alcance. Así que era necesario crear un avión completamente nuevo. La idea obvia, dárselo a Tupolev, no encajaba, pues en aquel momento la oficina de diseño estaba cargada de contratos militares. Además, seguían trabajando en el Tu-114 y encima estaban inmersos en varios proyectos civiles, el principal de los cuales era el nuevo reactor regional, el futuro Tu-134.
Sencillamente no tenían recursos para ocuparse de otro gran avión de pasajeros. La realización del proyecto en 1960 se confió a la oficina de diseño de Ilyushin y podemos decir que fue una solución excelente. A diferencia de la mayoría de sus ambiciosos colegas, Ilyushin era muy pragmático a la hora de diseñar aviones civiles. Creaba exactamente lo que se necesitaba, sin intentar dejar boquiabierto a nadie. La materialización de este enfoque en aquella época fue el Il-18, un avión bastante fiable, cómodo y sencillo para su época, que se ganó mucho cariño tanto de los pasajeros como de los operadores. Cientos de estas máquinas entregadas fueron una irrefutable prueba de ello. La elección de la planta motriz no era un problema que digamos, pues tenían que ser motores a reacción. Los turbohélices eran buenos en muchas funciones, pero no tiraban del transporte civil de largo alcance. Además, la industria de motores tuvo mucho éxito y los barriletes rugientes llegaron a ser muy eficaces. La siguiente cuestión era la elección de la configuración general, y aquí normalmente comienzan las especulaciones sobre la similitud del Il-62 y el BC-10. Por un lado, la idea de copiaje parece obvia. Los británicos llevaban varios años desarrollando este diseño y había suficiente ruido en torno a su proyecto como para que se oyera desde los despachos de los ingenieros soviéticos. Por otro lado, es más bien el resultado de la similitud de los requisitos técnicos. Ambos aviones fueron creados para transportar un gran número de pasajeros a largas distancias, mientras que siendo unas máquinas grandes, tenían que poder operar en aeródromos de mala calidad. Al mismo tiempo, ambos aviones debían ser tetramotores. En general, no había muchas opciones, por lo que los científicos del TsAGI y del Real Instituto de Aviación acabaron con el mismo diseño en sus manos. Por otra parte, dada la similitud de los conceptos, tenemos una gran oportunidad para comparar cómo los aviadores británicos y soviéticos abordaron tareas casi idénticas. De hecho, con todas las similitudes externas, el Il-62 y el BC-10 no tienen mucho en común. La historia sobre el Il-62 sería más clara si la contamos directamente desde él. Para ello, como siempre, visitamos el Museo Central de Aviación en Monino, cerca de Moscú, donde se encuentra uno de los representantes de nuestra familia de héroes, el URSS 86670, un avión de las primeras series, un veterano de Aeroflot y ahora también un héroe de cine. Empezaremos nuestro encuentro por el rico mundo interior de este milagro. El fuselaje del avión tiene una anchura de 3,75 metros y una longitud de 49 metros. En este aspecto, se trata de un clásico avión de pasajeros de fuselaje estrecho para vuelos de larga distancia de su época, que no se diferencia especialmente de sus homólogos. Ahora echemos un vistazo a su interior. Normalmente la gente sube a bordo por las puertas delanteras, desde donde se abre inmediatamente el acceso al guardarropa, la cabina de pilotos, el primer salón de pasajeros y 2 aseos. La distribución interior también es clásica. 3 asientos por cada lado separados por un único pasillo. Todo se hace de la forma más práctica posible, sin configuraciones ni diseños complicados. En comparación con el Tu-114, es súper ascético y para los estándares modernos ya es algo bastante habitual. Asientos de tela con mesitas y mallas para objetos pequeños, herramientas individuales de confort por encima de la cabeza, compartimientos de equipaje de mano. Tal vez lo único inusual son las translúcidas cortinas de las ventanas. Aquí tengo que destacar que nuestro avión es especial. Al haber sido construido en 1967, es uno de los primeros aviones de serie de este modelo, por lo que tiene algunas particularidades que no se verán en sus hermanos posteriores. Y esto se puede ver incluso por la capacidad de la cabina de pasajeros, que tiene menos asientos que sus herederos, cuyas cabinas delanteras acomodaban a 66 personas, e incluso más en versiones posteriores. Tengo que destacar que gracias a los esfuerzos del museo y los voluntarios, la cabina se conservó en excelentes condiciones. Una acogedora autenticidad soviética fue apreciada por los cineastas. Este avión de pasajeros se convierte de vez en cuando en un set de filmación. Detrás de la primera cabina hay otro conjunto de zonas auxiliares, un buffet, un armario, un aseo y un segundo par de puertas. Esta distribución permite acomodar rápidamente a los pasajeros en ambas cabinas. En la cola ya no quedaba espacio para más puertas.
La zona de trabajo para la tripulación de la cabina de pasajeros es clásica, pero algunas soluciones son bastante elegantes. Además, entre las herramientas podemos encontrar interesantes explicaciones para los miembros de la tripulación. Y por supuesto, además de las lámparas, un par de pequeñas ventanas en el techo llenan de luz la cocina, y la verdad que queda bonito. En configuraciones básicas, la segunda cabina tiene capacidad para 102 pasajeros. La disposición de asientos es la misma que la de la primera, y una mayor capacidad se debe a una mayor longitud. Visualmente, las cabinas se diferencian por los colores de los asientos y las cortinas, una personalización inusual. La primera cabina es completamente azul y la segunda es de color naranja. Hay aseos y un armario situados en la parte trasera del fuselaje. Este espacio es en realidad bastante grande, pero decidieron no estirar la cabina. Y como los motores están situados aquí, la mayor parte del ruido y las vibraciones están en este lugar. Además, parte del espacio está ocupado por la planta motriz y el equipo de control. No nos olvidemos que además de los 4 motores, tenemos una cola sobre nuestras cabezas. Hay otro dispositivo interesante aquí, pero volveremos a él un poco más tarde. En la configuración básica, el avión tiene capacidad para 168 pasajeros en 2 clases o 138 en 3. Y curiosamente, esta es precisamente una de las principales diferencias entre Ilyushin y Vickers. El hecho es que los británicos inicialmente no tenían que acomodar a mucha gente. Su capacidad máxima alcanzaba las 151 personas en una configuración densa. Y de este modo, la BOAC dividía al BC-10 y al Boeing 707 en su flota. El avión soviético se fabricó originalmente como avión de gran capacidad, por lo que aquí sería más adecuado compararlo con los Boeing y los Douglas, no con los Vickers. La ventaja de esta solución no era solo la capacidad, que era decente desde el inicio, sino también el potencial. Durante la modernización se aumentó a 186 y luego hasta 196 pasajeros sin alargar el fuselaje, lo que simplificó enormemente el trabajo. Ahora podemos ir corriendo hasta el morro y meternos en el mismísimo cerebro de cualquier avión. La cabina del Il-62 es una combinación de la última tecnología del momento y el buen conservadurismo. Los ingenieros tuvieron que dotar al avión de todas las capacidades necesarias y al mismo tiempo no desarrollar un sistema demasiado complejo. Como demuestra la práctica, esto no es tan sencillo. La tripulación necesaria para volar consiste de 5 personas, 2 pilotos, un ingeniero de vuelo, un navegante y un operador de radio. Semejante equipo era una solución conservadora, pues los chicos de Ilyushin optaron por no complicar la electrónica en el afán de reducir la tripulación. Sin embargo, el sistema de control del avión era muy moderno. Una parte significativa de los sistemas, principalmente de automatización, eran completamente nuevos o modernizados. Al mismo tiempo, los elementos críticos recibieron múltiples sistemas de reserva. La idea de hacer al avión eficiente y al mismo tiempo lo más sencillo posible se extendió aún más. Uno de los problemas de muchos aviones grandes era la gran carga física de los pilotos. Era fácil pilotar un pequeño Cessna sin ayuda de sistemas hidráulicos y propulsores, pero cuando tu avión ya tiene el tamaño de una casa, esto no funciona. Por otro lado, la simplificación del pilotaje con la ayuda de la tecnología también tiene su precio. El avión tiene que ir cargado con una enorme cantidad de equipamiento que requiere mantenimiento y le añade peso al avión. En este sentido, el BC-10 era un diseño extremo. Se controlaba bien, pero resultó terriblemente complicado. Ilyushin siguió el camino contrario. Los ingenieros intentaron ensamblar el avión de manera tal que se redujera al mínimo el número de elementos y sistemas adicionales. También fue un paseo por el borde. El Il-62 es el avión civil más grande del mundo con control manual, casi sin potenciadores. Sin embargo, no se cayeron por el borde. El avión seguía obedeciendo a sus pilotos. Además, muchas de las ventajas de los aviones de Ilyushin se mantuvieron en su lugar. La cabina es bastante espaciosa, la ergonomía es buena para su época y la visibilidad también es buena. Por supuesto, el avión recibió el ya tradicional acristalamiento de los Ilyushin. Es inmediatamente evidente de quién es este producto. Pues bien, ha llegado el momento de contemplar esta belleza desde el exterior.
El Il-62 es un gran avión de pasajeros de pasillo único. Tiene un ala baja y está equipado con 4 motores en la sección de cola, exactamente cerca del empenaje en forma de T. La longitud total del avión supera ligeramente los 53 metros. La ubicación de los motores en la cola permitió desarrollar un ala limpia y aerodinámicamente eficaz. Es lo suficientemente grande como para soportar vuelos a altas y bajas velocidades, y entonces empiezan los matices. La parte trasera del ala tiene una mecanización bastante simple, 2 grandes secciones de flaps retráctiles, alerones y un par de spoilers a cada lado. Hago mucho énfasis en la simplicidad de este esquema. En comparación con lo que se construyó en el BC-10, el ala del Il-62 es muy simple. Y esto es lo que vemos en el borde de fuga. Sigamos adelante y echemos un vistazo al borde de ataque. Si nos fijamos bien, nos daremos cuenta de que no hay slats. La decisión de abandonar el pesado mecanismo en el ala permite simplificar considerablemente el diseño, reducir su peso y aumentar el volumen interno para los depósitos de combustible. Este diseño les gustó no solo a los ingenieros de Ilyushin. Los espectadores atentos de nuestro canal seguramente habrán notado que ninguno de los aviones de Gulfstream, ni siquiera sus últimos modelos, tiene slats. Y esto ocurre por exactamente las mismas razones. Pero a diferencia de los pequeños jets ejecutivos repletos de electrónica, el enorme Il-62 no podía funcionar sin ayuda, y para que pueda contar con ella, los ingenieros idearon una solución muy elegante. En el borde de ataque hay una pequeña extensión que se parece a un pico o a un diente. No tiene casi ningún efecto sobre la aerodinámica durante el vuelo de crucero horizontal, pero al aumentar el ángulo de ataque, crea turbulencias que estabilizan el flujo de aire sobre el ala. Esto permite que el avión no tenga miedo a las turbulencias, a los ángulos de ataque elevados y reduce la velocidad mínima de vuelo durante los despegues y aterrizajes, lo cual es muy útil a la hora de aterrizar en una pista de mala calidad. La combinación de este elemento con un diseño especial del ala se convirtió en un serio reto para los ingenieros y requirió mucho trabajo. Tanto en los túneles de viento como en la producción, la más mínima desviación de los parámetros requeridos podría hacer que este diente fuera inútil. Sin embargo, una exitosa implementación de esta idea proporcionó al avión un buen rendimiento de vuelo sin el uso de esquemas complejos. Es la encarnación de la idea de la simplicidad del diseño y, de hecho, el gran éxito de la oficina de Ilyushin. El tren de aterrizaje es un bastante clásico triciclo. Una pata delantera de 2 ruedas y 4 ruedas en cada uno de los soportes principales. Las patas son cortas y por ello parece que el avión está en cuclillas, pero gracias a ello se reducen las sobrecargas laterales durante los despegues y aterrizajes. Las ruedas son bastante grandes y vienen con presión reducida, mitigando así los desniveles de la pista. Todo este equipo, por supuesto, está equipado con potentes frenos. La operación comercial demostró la eficacia del tren de aterrizaje y su fiabilidad. El avión funcionó con normalidad en muchos aeropuertos y a veces realizó aterrizajes en pistas de hierba. Y de hecho, una de estas veces fue aquí mismo, en el museo. Además, para proporcionar la desaceleración después del aterrizaje, los pilotos podían utilizar la maniobra Cobra. Después de aterrizar, levantaban el morro del avión y utilizaban todo el avión como un gigantesco freno aerodinámico. El tren principal aguantaba sin problemas el pitorreo y el peligro principal era el riesgo de golpear la pista con la cola. Hay otra solución que no es obvia, pero sí acertada. El hecho es que el tren de aterrizaje no es realmente triciclo. La peculiaridad de los aviones con motores en la cola es su tendencia a inclinarse hacia atrás. El diseño de la cola con motores pesados simplemente pesa más que el morro. Lucharon contra este fenómeno de diferentes maneras y en Ilyushin tomaron la decisión más simple: añadir otra pequeña pata que soportara este exceso de peso. Muchos críticos del avión califican despectivamente este soporte de muleta. Por ejemplo, en Vickers no le agregaron y tomaron la decisión más obvia. Para compensar el peso en la cola, el avión recibió un fuselaje alargado hacia adelante y el centro de gravedad quedó exactamente por encima del ala y del tren de aterrizaje. Parecía correcto, pero el problema de esta disposición
era que todas las superficies de control estaban en la parte trasera, unas muy cerca de otras. Tal esquema reducía la palanca de la fuerza de cola, haciendo necesario aumentar el tamaño del empenaje e instalar un gran estabilizador con potenciadores. Ilyushin hizo lo contrario. Desplazaron el ala ligeramente hacia adelante, incrementando la palanca y facilitando así el control, lo que permitió abandonar la mecanización demasiado compleja y los enormes estabilizadores que requerían potenciadores. Pero claro, esta solución también tiene su precio. El centro de gravedad estaba detrás de las patas principales del tren de aterrizaje, así que cuando no llevaba combustible y carga delante, se caía sobre la cola. Y aquí tenemos la muleta. Esta pequeña y simple pata sale del fuselaje y sostiene el avión en el suelo, y en posición retraída, las ruedas quedan parcialmente fuera, a modo de seguro contra el golpe de cola contra el suelo durante los aterrizajes y despegues. La pata se controla a distancia desde la cabina, o en caso de que haga falta, en el compartimiento técnico en la cola hay acceso directo al accionamiento y la pata también podría controlarse manualmente. Un diseño bastante simple que, sin embargo, proporcionaba una mejor controlabilidad y al mismo tiempo permitía abandonar un montón de elementos adicionales. Así que, con este palo metálico, los ingenieros compraron una simplificación del diseño y una considerable reducción del peso, y yo supongo que no es un mal intercambio. Por último, es hora de familiarizarse con la planta motriz. Ante todo, empezaré con el motor más pequeño. Para no depender de la infraestructura terrestre, el Il-62 estaba provisto de una unidad de potencia auxiliar. El Il-62 básico estaba propulsado por los motores turbofan NK8, que generan empujes de hasta 102 kN. Inicialmente, fueron creados específicamente para el Il-62, pero más tarde se instalaron también en el Tu-154. Los motores están colocados por parejas en góndolas individuales. Esta configuración permitía hacer un ala limpia. La ubicación elevada aseguraba protección contra objetos extraños y la ubicación en góndolas individuales reducía el nivel de vibración y ruido. Además, los 4 motores proporcionaban una reserva de empuje y la proximidad de los motores al eje central aumentaba la seguridad. En caso de que fallara uno de ellos, el avión no empezaría a girar y mantenía un vuelo estable. Es más, el Il-62 fue el primero del país en recibir mecanismos de inversión de empuje. Dichos dispositivos permiten crear un empuje inverso tras el aterrizaje y una desaceleración más eficaz en la pista. En realidad, las tripulaciones también encontraron otras funciones para este sistema, algunas bastante obvias, como su uso para mover el avión atrás sin la ayuda de maquinaria en tierra, mientras que otras eran algo extremas. Un ejemplo de ello era aplicar el empuje inverso antes de tocar el suelo. Los mecanismos fueron instalados en los 2 motores exteriores y, como ha demostrado la práctica, esto era suficiente para frenar. Así, el trabajo llegó a la línea de meta en 1963. El primer prototipo estaba listo, pero los motores aún no lo estaban. Y como la mayoría de las pruebas de vuelo que se le hicieron consistían en comprobar las capacidades del fuselaje y de los sistemas de a bordo, para acelerar el trabajo, se decidió instalarle el AL-7. No era un mal motor y se utilizaba en varios aviones militares, pero para un coloso como el Il-62 era, por supuesto, débil, aunque para la fase inicial de pruebas debió ser suficiente. Finalmente, el prototipo realizó su vuelo inaugural en enero de 1963. Las pruebas se llevaron a cabo a un ritmo activo y pronto otros 2 aviones se unieron al primero, propulsados ya por los motores NK8. Y con esto, los aviones demostraron ser bastante buenos. Volaron a velocidades de crucero de 850 km por hora, a altitudes de hasta 12.000 metros. No eran cifras récord, pero por supuesto, eran suficientes para el uso civil. El diseño también demostró ser bueno. Muchas soluciones arriesgadas tuvieron éxito y el avión no necesitó grandes cambios. Desgraciadamente, las pruebas no transcurrieron tan bien como estaba previsto. En febrero de 1965, durante una prueba, el primer prototipo no pudo elevarse al despegar y cayó cerca del aeródromo de Ramienskoe.
El problema resultó estar en los motores. Los AL-7 no lograban empujar el avión lo suficientemente en modos máximos. Debido al desastre, las pruebas quedaron en suspenso. Pero, dado que otros prototipos tenían otros modelos de motores, tras ajustar el plan de trabajo, consiguieron reanudarse. Las pruebas finalizaron en 1967 y el avión comenzó a volar con pasajeros. Por fin, Aeroflot tenía su principal avión de largo alcance. Pero en realidad, el avión resultó ser de alcance insuficientemente largo. Los motores básicos NK-82 no daban suficiente empuje. Con una carga normal de pasajeros, tenía que volar con una reserva de combustible reducida, lo que a su vez reducía la autonomía de vuelo. Pronto, el avión recibió motores NK-84 potenciados y el rendimiento mejoró, pero no fue posible resolver completamente el problema. El avión era demasiado pesado y el consumo de combustible era demasiado alto. En rutas de larga distancia, todavía tenía que aterrizar para repostar, y este esquema complicaba la operación. Además, en los planes de Aeroflot, el Il-62 tenía que sustituir al Tu-114, pero para ello la autonomía seguía siendo insuficiente. Una solución completa fue la creación del Il-62M. La principal diferencia respecto al avión básico fue la sustitución de los motores NK-8 por los nuevos D-30KU. Estos motores ya alcanzaban unos 112 kN de empuje, lo que permitía aumentar la velocidad de crucero, reducir la longitud de despegue y aterrizaje, así como mejorar las capacidades de vuelo en condiciones de calor y altas temperaturas. El mecanismo de empuje inverso de tipo concha de almeja dio paso al tipo cubo. Las compuertas eran más eficientes y en vuelo generaban menos resistencia al aire. El avión en sí era más pesado. Su capacidad aumentó a 186 pasajeros y apareció un depósito de combustible adicional en el interior del estabilizador vertical. El aumento de la reserva de combustible, junto con una mayor eficiencia del motor, así como una serie de mejoras del fuselaje y de los sistemas de a bordo, dieron sus frutos. El avión era capaz de volar a una distancia de casi 11.000 kilómetros. Esto era suficiente para cubrir todas las necesidades del transporte aéreo. La oficina de Ilyushin estuvo desarrollando la modificación M durante mucho tiempo, elaborando cada detalle. Así, desde el inicio de los trabajos hasta la puesta en servicio pasaron casi 5 años. El avión empezó a volar en Aeroflot en 1974. El Il-62M se convirtió en un verdadero éxito de avión, el orgullo de los diseñadores y un verdadero caballo de batalla en trayectos largos. Las decisiones tomadas durante la creación de este avión resultaron acertadas. El rechazo de muchos sistemas complejos de a bordo hizo que el avión fuera sencillo y barato en su operación, y la optimización del diseño minimizó la desventaja de los aviones de este diseño, el aumento de peso. El avión logró mantener un excelente rendimiento en despegue y aterrizaje, y también resultó ser relativamente ligero. El peso en vacío del avión era similar al del DC-10, aunque el avión era más grande y espacioso. Seguía siendo más pesado que los aviones de pasajeros estadounidenses, pero el diseño del Boeing 707 y el Douglas DC-8 los hacía más exigentes con los aeródromos y no cumplirían las condiciones operativas del Il-62. Todos estos indicadores hicieron que el avión fuera muy popular y lo mantuvieron en producción durante mucho tiempo, hasta 1995. Durante este tiempo se entregaron 289 unidades, lo cual es una cifra impresionante para un modelo de este tamaño en la Unión Soviética. Con la llegada de la versión M, el Il-62 sustituyó por completo al Tu-114 y siguió siendo el avión insignia de largo recorrido hasta la aparición del Il-96. Pero durante todo este tiempo también fue el principal avión gubernamental, que una vez más solo fue sustituido por el nuevo Il-96. Además, se exportaron decenas de unidades a varios países de Europa del Este, a Cuba, a China, Corea del Norte y África. Durante algún tiempo, estos aviones fueron incluso compartidos por Aeroflot, Air France y KLM.
que entonces estaban separadas entre sí, así como la japonesa HAL. Los vuelos conjuntos se realizaban principalmente a Moscú. En total, en diversos incidentes y catástrofes, se perdieron 23 aviones de pasajeros con la muerte de unas 1000 personas. Estas cifras son bastante desagradables, pero hay que tener en mente los enormes volúmenes de tráfico que asumió un número bastante elevado de aviones de este modelo. Así pues, el 62, por supuesto, no es el sueño definitivo en términos de seguridad de vuelo, pero para su época estaba al nivel de sus compañeros y se consideraba bastante confiable. El Il-62 fue amado por todas las personas relacionadas con él. Visto el número de unidades producidas, permitió a millones de personas viajar cómodamente a través de distancias, haciendo nuestro mundo un poco más accesible. El minimalismo y la falta de pretensiones en la creación se convirtieron en una de sus principales ventajas y la principal diferencia tanto del avión de pasajeros de Vickers como de muchos homólogos soviéticos. Si el VC-10 era visto como la vanguardia de la industria aeronáutica, así como los aviones de Tupolev, el Il-62 era exactamente lo que se necesitaba, ni más ni menos. Como resultado, resultó ser más simple, más barato y más eficiente. Los ingenieros de Ilyushin podían contraponer fácilmente sus aviones con sus compañeros de clase. El Il-62 era indiscutiblemente bueno. Por desgracia, el tiempo es duro e indomable, y la carrera de la tecnología aeronáutica nunca se detiene. Considerando que apareció en los años 60, esta aeronave se mostró perfectamente y la mayoría de sus defectos se resolvieron con la llegada de la versión M. Sin embargo, a pesar de las soluciones acertadas, la versión M llegó tarde. Comenzó la era de los aviones de fuselaje ancho, y en 1974, cuando Aeroflot puso en servicio el Il-62M, gigantes como el Boeing 747 y el Douglas DC-10, el Lockheed L-1011 y el Airbus A300 ya surcaban el mundo, lo que recortó enormemente la competitividad del avión soviético en el mercado internacional. El Il-62 podía compararse bien con el BC-10, el Boeing 707 o el DC-8, pero con los nuevos aviones de largo alcance y fuselaje ancho, no. Dentro de la Unión Soviética, en las condiciones de una distribución ordenada de funciones en la gama de modelos de la flota de Aeroflot, el avión se sintió excelente durante mucho tiempo. Pero incluso aquí, con el tiempo, empezó a quedarse obsoleto. Los motores no eran económicos y eran ruidosos. Para su alcance, la capacidad era pequeña y el excelente rendimiento de despegue y aterrizaje era cada vez menos necesitado. Había que sustituir el avión y para ello se creó el Il-96, pero otros lo sustituyeron incluso a él. Con el colapso de la Unión Soviética y la apertura del mercado mundial, llegaron a Rusia aviones extranjeros de largo recorrido. El obsoleto Il-62 no podía competir con ellos, mientras que el Il-96 que se creó para sustituirlo llegó tarde y no logró cubrir rápidamente el hueco. En las décadas de 1990 y 2000, los Il-62 se retiraron rápidamente de las flotas de las aerolíneas. Algunos de los aviones con suficiente vida útil restante se reconvirtieron en aviones de carga, una solución clásica para los grandes aviones de pasajeros, aunque no se hicieron especialmente populares en el caso del modelo 62. A fecha de 2020, poco más de una docena de aeronaves siguen operando, 2 en la norcoreana Air Koryo, 3 en la bielorrusa Rada Airlines, 2 en la iraní Arya Airlines, 8 en la Fuerza Aérea Rusa, 2 para el gobierno de Corea del Norte. La gran mayoría de las aeronaves que no volaban fueron enviadas al desguace, pero algunas tuvieron la suerte de ser aparcadas en museos. Nuestro avión de pasajeros con el número URSS 86670 es la 10ª unidad de serie del modelo Il-62, una de las básicas. Fue ensamblado en 1967 y operó en la flota de Aeroflot hasta 1983. El 17 de julio, el avión realizó un aterrizaje exitoso en la pista de hierba del aeródromo de Monino, demostrando que incluso en tales condiciones inusuales no eran terribles para él.
El avión se dirigió a su lugar y se quedó donde con el tiempo se convirtió en la estrella de muchas películas y en el héroe de algunos videos de aficionados de la aviación. Con esto podemos terminar la historia de hoy. Suscríbete y dale like. Vuelos rápidos y aterrizajes suaves para todos.